Hola a todos, bienvenidos a este seminario virtual de la Asociación de Cafés Especiales. Mi nombre es Vicente Partida, soy el director de comunicaciones de la SCA y hoy tengo aquí con nosotros a Vera Espíndola Rafael, que es miembro del board de la SCA. Para empezar, quiero comentarles que muy pocas veces trabajo yo en español estos días, así que si de repente se me olvidó una palabra, y a los tres creo, a los tres, por favor, nos perdonan. También tenemos aquí en la llamada a Kimelena Ionescu, encargada de sostenibilidad en la SCA. Y hoy vamos a platicar de la iniciativa de la SCA en torno a la crisis del precio del café. Y antes de comenzar nuestra charla, claro, bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan hoy. Tenemos a más de 300 personas que se inscribieron al seminario web, así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un par de cositas antes de comenzar. Este seminario se está grabando y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y a SCA News de la sesión. Por favor, envía tus preguntas utilizando el panel de preguntas. Si te unes a esta charla por internet, por tu computadora, lo podrás ver en el lado izquierdo de tu pantalla. Y también se puede utilizar la función de levantar la mano. Es un botón que con una manito y se oprime. Al final de la sesión vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y podrán ustedes platicar directamente con Vera y con Kemelina y hacerles preguntas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la agenda de hoy, de lo que vamos a hablar. Hoy Kemelina y Vera nos van a hablar un poquito del historial de trabajo de la SCA en torno a la rentabilidad en las fincas cafeteras. Entonces, no solamente de la iniciativa de la que se ha estado hablando mucho esos últimos meses, pero del historial de la asociación con este tema. De ahí vamos a hablar un poquito generalmente de la iniciativa de los precios de café. Hablaremos un poco de un análisis de las etapas de esta crisis y hablar un poquito también de las recomendaciones preliminares del equipo que ha estado trabajando en esta iniciativa. Y al final, como les contaba, vamos a tener preguntas y respuestas. Vamos a dejar suficiente tiempo para que todos puedan platicar y charlar con Kimelina y con Vera. Entonces, ¿qué tal si iniciamos? ¿Comenzamos? Listo. Listo. Aquí se lo paso a Kimelina. Bueno, muchas gracias, Vicente, Vera. Gracias con todos por estar aquí escuchándonos. Am, yo quería empezar por explicar cómo es que llegamos a formar esta iniciativa que oficialmente fue, no sé, fundada o que empezamos la iniciativa en diciembre del año 2018, el año pasado. Como una respuesta a la situación relacionada al precio de la bolsa, precio de Nueva York, que había caído mucho en el mes de agosto de 2018, el año pasado, y que resultó en como una llamada de gente de papeles en la industria de café, la comunidad de cafés especiales, que no es que no habían tenido interés anteriormente, pero que no percibían que la situación con el precio de café tenía relevancia a ellos. Y empezando en agosto, septiembre del año pasado, de repente estábamos escuchando de más gente, de más países diferentes, de más papeles en la cadena de valores que nosotros como la SCA debíamos tomar una posición, debíamos actuar contra esta caída en el precio para concientizar, para arreglar, no sé, para solucionar este problema. Y como una junta de directores, como nosotros los que trabajamos con la SCA, decidimos empezar esta iniciativa que incluye gente de nuestra junta y también del equipo del Centro de Sostenibilidad. Y yo desde
2015 he sido parte de este Centro de Sostenibilidad de la SCA, que es posible que algunos de ustedes no conozcan o que no han tenido algún contacto con nuestro centro de sostenibilidad, pero dentro de este centro hay muchos voluntarios y yo llegué a la SCA como la primera jefa de sostenibilidad o directora de sostenibilidad después de haber sido una voluntaria por muchos años en la área de sostenibilidad para la asociación. Y dentro de estos voluntarios había un nivel de conocimiento muy diferente sobre el asunto del precio y sobre todos los problemas asociados con precios bajos, la volatilidad en el precio y la rentabilidad de la producción de café. Entonces, desde más o menos el año 2014, 2015, había habido un grupo de voluntarios trabajando juntos bajo el título del grupo de la rentabilidad en la producción del café. Y en años anteriores, antes de la formación de la iniciativa de crisis del precio, ellos también han hecho varios seminarios virtuales, hemos publicado recursos y ha sido una parte fundamental del trabajo de este centro de sostenibilidad. Solamente que a través de la iniciativa elevamos este problema de una parte de la asociación, una parte de nuestra comunidad, unos voluntarios muy apasionados, a hacer algo como central al trabajo de toda la asociación, de todos nuestros eventos, de toda la comunicación. Con más una inversión diferente en términos de recursos humanos y de la atención que damos al tema. Y si me permites añadir ahí, Kimelena, yo creo que, digamos, fui parte en su momento del Centro de Sostenibilidad y desde mi perspectiva fue un inicio de abordar ciertos temas y hacer ciertos estudios con la intención de informar lo que es a la comunidad del SCA mismo, ¿no? Entonces, temas como lo que hicimos en su momento, año pasado, hablar sobre la diversidad de la producción en café, hablar sobre lo que son los costos de producción, todos esos tipos de temas han llevado a la organización, el SCA, a ver que, digamos, bueno, una parte es el problema como tal, la otra parte es el interés de la misma comunidad que tiene hacia esos temas. Creo que justo año pasado, cuando surgió la caída después abajo del dólar, fue un momento donde la organización también dijo, bueno, ya que hay mucho más interés, ¿no? Seguir adelante con ver qué papel más o adicionalmente puede tomar la organización. Sí, hemos estado en una posición para hacer eso porque desde hace muchos años hemos tenido relaciones con algunas de las instituciones que han sido los líderes en responder o en no solamente a este momento de crisis, pero desde la última vez que hablamos de una crisis en el precio del café, que están constantemente trabajando en países donde producen café para apoyar, para concientizar, para proveer recursos a productores, a compradores sobre cuáles son los efectos y cómo podemos responder, cuáles son no sé, qué podemos hacer para ser útil, para respuestas apropiadas y incluye el Foro Mundial de Productores de Café, Promecafé, la Plataforma Global de Café, la Organización Internacional de Café, OIC, el Sustainable Coffee Challenge. Entonces, estamos siempre participando y representando cafés especiales en esos otros foros que existen, donde están también antes del comienzo de esta crisis, pero también todavía hay varias iniciativas que están surgiendo de estos
foros y plataformas y nosotros estamos participando en esos, mientras también estamos investigando y tratando de entender cuál es el papel de los cafés especiales y nuestra comunidad en enfrentar esta crisis. Muy bien, muchas gracias, Kemelina. Aquí se lo vamos a pasar gracias también a ti, Vera. Te lo vamos a pasar a ti, Vera, aquí para hablar un poquito de la iniciativa de las K. Ya hablamos un poquito del historial de lo que se ha hecho antes de que surgiera la crisis en su forma actual. Y vamos a hablar un poquito, Vera, de lo que es la iniciativa de las K. Sí, justo como viene diciendo que Melena, fue no un momento para la organización de, pues, está pasando esto en lo que es el café, necesitamos actuar, ¿no? Fue como un proceso de actividades que se está viendo, viniendo por la organización misma, y fue ahí a donde, digamos, finales del año pasado, 2018, justo como lo comentó que Melena, se tomó la decisión en hacer algo muy específico, ¿no? De lanzar esta iniciativa y de ver justo qué puede ser la LSK ante esta crisis de precios de café, y qué puede hacer por su comunidad, ¿no? Y dentro de esa comunidad es sumamente clave que se menciona claro, que la EDSCA como tal es conocido por los eventos, la Expo, el World of Coffee que se ha organizado, más que nada también en su comunidad se tiene muy en cuenta los productores de los diferentes países de café, las asistencias técnicas que se tienen, ¿no? Y posiblemente no hay tanto trabajo realizado directamente con estos actores, más bien sí es son una comunidad importante para el SCA mismo, ¿no? Entonces, cuando se inicia a finales del año pasado y cuando se aprueba la Junta en esos casos tiene que aprobar lo que es la iniciativa como tal, se inicia este año de formar el equipo para empezar, digamos, este estudio, investigación, para saber cómo podemos abordar este tema, ¿no? Entonces fue ahí a donde se trabajó y se inició con la organización Foro del Futuro, que es Forum for the Future. Es una organización, una ONG dedicada a abordar desafíos globales, críticos, para llegar a un cambio sistémico, ¿no? Que eso realmente ha sido un trabajo un poco distinto a otras iniciativas que hay ahí, ¿no? Era clave para la organización del SCA entender qué hay atrás de esto, ¿no? Vicente, si puedes pasar a la siguiente. Entonces, cuando se inicia a lo que es el trabajo, para nosotros fue clave de establecer la visión, ¿no? Y dentro de esa visión, lo que teníamos es una visión bastante clara donde queremos ver un sector de cafés especiales que distribuye valor efectivamente, que fomenta comunidades de cafeteros resilientes, que son económicamente prósperas y valora a diversos productores de café diferenciados. Que eso es sumamente clave para lo que es la organización como tal. Dentro de eso hemos definido un poco lo que es siguiente, por favor, Vicente, lo que es el propósito, ¿no? Atrás de esto hay un propósito muy específico para la organización y que nosotros queremos que esta iniciativa, que en siglas en inglés se dice Price Crisis Response Initiative, es respuesta a la crisis de precios, exista para enfrentar los bajos precios de futuros y la volatilidad que se tiene aquí, ¿no? Que amenazan a la industria del café de especialidad y para apoyar el desarrollo y la utilización de modelos económicos alternativos para el café de especialidad. Entonces, para nosotros, para llegar a eso, hemos llegado a definir fuera de lo que es la investigación como tal, llegar a identificar más bien también lo que es, ahorita vamos a hablar también de eso, las causas fundamentales de esta crisis, y para llegar a identificar ciertas acciones de cambio, ¿no? Siguiente, Vicente. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo aquí como tal, como lo que es el problema de lo que estaba pasando, ¿no? Porque vienen, no sé si en algún momento han visto una presentación por webinar de Kemelina, pero nosotros como sector estábamos muy claros que, bueno, esto no es algo que es nuevo, ¿no? Todos que trabajan en café sabemos que esto es un problema
que se ha venido viendo en lo que es el historial de lo que es el café. No es la primera vez que se ha caído el precio y los que, en este caso, los productores como tal, han venido sintiendo que el precio se está bajando poco a poco, de una forma mucho más sistémico, si se puede decir aquí. Antes posiblemente se tenían, digamos, sus altos y bajos en los precios, pero bueno, eso ya tiene años que ya se está yendo, digamos, de una forma gradualmente para abajo, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema como tal, lo que lo hemos definido es que los precios crónicamente bajos y la voluntad misma, combinados con los sistemas integrados que trabajan para disuadir a los actores de responder a los precios bajos, con una distribución más equitativa del valor, contribuyen a medios de vida insostenibles para las comunidades cafeteras y el sector de la especialidad en general. Porque lo que vemos aquí es, pues muchas veces los productores, y ustedes bien saben, los que están hoy en día compartiendo con nosotros, es que los productores que producen cafés especiales producen también cafés más comerciales. Entonces, los porcentajes ahí por país a veces hay una diferencia, pero más que nada son los mismos productores. Entonces, pensando que no les afecta a ellos también, eso básicamente no es cierto su totalidad. Entonces, es un aspecto clave que se tiene que entender, ¿no? Dentro de todo eso. ¿Qué es lo que hemos querido con tener eso bastante claro, la visión, el planteamiento del problema? Es llegar a lo que es entender de nuestra misma comunidad, de lo que es el sector de café, un poco su punto de vista para llegar a definir lo que son las causas fundamentales de todo esto, ¿no? Entonces, durante un proceso de talleres que hemos llevado en este año, hemos podido juntar las piezas de esas respuestas que andábamos buscando. Entonces, cada taller durante el año que hemos realizado, hemos podido contestar ciertas cosas que hemos preguntado durante esos talleres, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito más sobre eso, pero yo creo que es clave mencionar que no es tan fácil de solo decir, bueno, esta es la causa y esto es la solución, ¿no? A través de eso hay un proceso, es como un rompecabezas, es un proceso de entender las causas y su posible efecto que se tiene para luego llegar a definir acciones o propuestas de acción. Muchas gracias, Vera. Esto de la visión, el propósito, el planteamiento del problema es muchísima información, así que seguro que tendremos muchas preguntas. Pero Claro. vamos a seguir y regresamos a estos tres puntos. Kimelena, háblanos un poquito del cronograma de trabajo de la iniciativa, por favor. Sí, estaba pensando mientras Vera estaba hablando que algo que ella dijo sobre el proceso de desarrollar hasta la descripción del problema que tenemos o la visión que tenemos. No empezamos la iniciativa en diciembre del año pasado con esa visión ya articulada, bien dicha, como eso ha sido un producto de este proceso que hemos estado haciendo desde ese momento. Entonces, lo primero que hicimos fue de identificar el equipo que podía trabajar en eso, los objetivos, cronograma de cuándo pensábamos que íbamos a tener algo para como entregar una conclusión a esta respuesta a la crisis, un proceso de investigación, y la investigación ha sido como hemos tenido dos ramas diferentes para la investigación. Una parte ha sido un proceso que en inglés, como se diría, algo relacionado a la investigación desde el escritorio, que buscando información, todo que podemos sobre los crisis, el crisis anterior y el anterior en el precio del café, pero también de otros sectores, lo que podemos aprender a través de los retos que han enfrentado el sector de cocoa o el sector de algodón o en particulares en países diferentes, cómo han respondido gobiernos a caídas en precio o la volatilidad. Y
Y la otra parte de la investigación ha sido a través de formaciones de grupos de trabajo, de eventos. Hemos tenido una serie de 4 eventos para entender desde la perspectiva de las palabras mismas de miembros de nuestra comunidad de cafés especiales, gente que se ha levantado la mano diciendo, mira, eso es algo que yo estoy preocupada. No convocamos a gente para convencerles que esto es un reto o que tenemos que tomar acción, más como para entender cómo diferentes personas, diferentes papeles en la cadena están sintiendo el crisis, cuáles son las barreras para tomar la acción que quieren tomar, qué es que nosotros como una asociación podemos hacer para, apoyarles o para implementar diferentes colaboraciones para avanzar en las áreas donde reconocemos que necesitamos avanzar. Entonces, eso ha sido el proceso de investigación y en uno de esos eventos en Brasil, en julio, el propósito del evento fue para crear un mapa del sistema del café o los sistemas del café. Y ayer publicamos un artículo en nuestra página de SCA News de noticias sobre este proceso, introduciendo, presentando una introducción a este sistema, el mapa del sistema que creamos en ese evento Avance en Brasil. También hablando un poco más de este proceso que mencionó Vera de cambio de sistemas, que como es diferente a un proceso de enfrentar un problema del momento o algo que no tiene raíces tan profundas como este sistema del café tiene, mirando la historia, mirando todo el contexto. Y vamos a hablar un poco más de eso en unos minutos, pero es donde estamos ahora, en esa etapa de crear el mapa del sistema para entender dónde es que podemos nosotros, como la SCA misma, la asociación, pero también como una comunidad de cafés especiales, poner presión para cambiar, para mover el sistema. Entonces, eso es lo que viene próximo, es identificar esas acciones que podemos tomar y comenzar a implementar las ideas o programas, proyectos, lo que sea, para efectuar los cambios. Y finalmente, para no solamente hacerlo como un equipo de Price Crisis Response, respuesta al crisis de precio, pero también a nivel de la organización total, cómo es que afecta nuestros eventos que hacemos. Vera mencionó las competencias, cómo es que afecta nuestra educación, que hacemos ahora por todo el mundo, en muchos países, cómo es que afecta nuestras comunicaciones, cómo decidimos alocar nuestros, no sé si eso es una palabra, alocar, distribuir nuestros recursos en cuanto a las investigaciones que hacemos. Entonces, eso es un proceso de muchos años, de como el futuro de la asociación que estamos apenas empezando ahora, pero que sabemos que tenemos que empezar como parte de esta iniciativa para tener éxito y para que sea un cambio realmente sistémico y sostenible. Uh-huh, uh-huh. Y esta parte de la investigación, Melina, en resumen, como nos has dicho, fueron 2 partes. Por un lado, una investigación común y corriente cuando se habla de entender lo que dice ahora la literatura, vaya, lo que se puede encontrar lograr entender las crisis previas, pero también hablar con gente, convocar a gente de la industria para lograr entender dónde están los actores de la industria y cómo ven ellos el problema. Y parte del trabajo que se ha hecho es de pensar en la crisis en 6 etapas. ¿Nos podrías hablar un poquito de esas 6 etapas de la crisis y qué significa? Sí, hace más o menos 6 semanas hicimos otro seminario virtual en inglés
y en ese momento no habíamos terminado con ese mapa o no estábamos listos para publicar el mapa en ese momento y algunas de las cosas que discutimos fue la idea de un crisis en términos más generales. Entonces, si no estamos mirando esta crisis a través de la perspectiva de café y del sector de café y cafés especiales, pero vemos que, ok, estamos en este momento, ¿cómo sabemos que estamos en crisis? Porque decidimos utilizar ese término, qué significa estar en crisis o responder a una crisis, cómo es que vamos a saber cuando hemos solucionado la crisis o cuando hemos avanzado contra el problema que estamos tratando de enfrentar. Y una colega mía identificó que afuera del café hay una literatura, hay una forma para entender cuáles son varias sistemas como para entender cuando ocurre una crisis y cómo responder. Y estas 6 etapas que podemos ver ahora en la pantalla son 6 etapas de una crisis, empezando con la advertencia que ambas, Vera y yo, hemos mencionado que esta crisis, que muchas personas en este sector sabían que estábamos llegando a un punto de crisis y lo han estado diciendo por años ahora. Pero que cuáles eran las señales de la advertencia. Ahora estamos en el proceso de hacer 2 o 3 de las etapas a la misma vez, evaluando los riesgos y también respondiendo. Entonces, en vez de pasar, de decir, ok, estamos en crisis, vamos a pasar los próximos 2, 3 años evaluando los riesgos y tratando de cómo publicar un reporte en los riesgos para la industria. Sabemos que tenemos que sí hacer eso, evaluar el riesgo, pero también responder. Tenemos que empezar a responder inmediatamente porque nuestros negocios, nuestros socios, comunidades, como gente que, nuestros amigos que están realmente sufriendo en este momento y que hay cosas que aún si, mientras estamos entendiendo los raíces del problema, la historia, los crisis crisis previas, podemos responder a la misma vez. Entonces estamos en este momento y en el futuro cuando, supuestamente cuando salimos del crisis, vamos a estar en el manejo, vamos a resolver la crisis, ojalá, y vamos a recuperar para que no estemos nuevamente en esta situación en el futuro. Entonces es más o menos un framework como para entender por qué es que decimos que este es un crisis y cómo vamos a saber sin que el precio aumente por 200% o algo así, cómo vamos a saber cuando estamos recuperándonos. Háblanos un poquito, bueno, nuestro próximo slide aquí, vamos a hablar un poquito de la evaluación de riesgos. Sí, algo yo mencioné que hemos hecho ahora 4 eventos. Y en el primer evento que hicimos en Nueva York en mayo, enfocamos en un par de cosas. Una cosa que queríamos discutir era ese tema de las respuestas inmediatas, cosas que podíamos empezar a hacer, temas, ideas que queríamos, ¿cómo se dice? Como amplificar temas, ideas nuevas que nos parecían muy importantes, que no estaban recibiendo mucha atención fuera de una comunidad de personas muy activas en el tema. Pero otra cosa que queríamos hacer era de explorar algunos de los raíces de los problemas y cómo están siendo expresados actualmente en cuanto a la industria desde la perspectiva de los actores diferentes que estaban participando. Entonces, pusimos algunas frases diferentes para conversación, para discusión,
y pedimos a los participantes que evaluaron los riesgos, y estos incluyen el desequilibrio de poder y falla del libre mercado. Entonces, como que puede expresarse en este momento como un precio muy bajo, pero el precio resulta de algo, es un resultado de algo en este sistema nuestro que ha sido creado para determinadas razones, y solamente a través de entender las razones podemos cambiarlos, hacer cambios a nivel de esas raíces. También vemos que sin presión externa, sin medios ni atención del consumidor, que faltamos todavía la atención de muchos consumidores que no saben que hay un problema, que mientras nosotros estamos aquí hablando de una crisis, que muchos consumidores piensan que las cosas son mejor que nunca para productores, desde su perspectiva. Que hay una falta de creatividad e innovación en este espacio, que como el negocio como normal, business as usual, es lo que está haciendo en la mayoría de las circunstancias mirado como la meta, es de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Puede ser un poquito mejor, pero no hay un incentivo para innovar y intentar algo muy nuevo, muy diferente. Y eso es el último, de la falta de incentivos para una nueva forma de hacer negocios. Entonces, cuando vemos eso, vemos que esos son riesgos que, para salir de esta crisis, para resolverla, vamos a tener que enfrentar estos, o que por lo menos como primer paso, reconocer que esos riesgos son para nuestro sector en general. No solamente un riesgo del productor, sino que esto son riesgos que son para todos involucrados en el sector del café. Ujú, ujú. Muchas gracias, Kemalena. Y esto que nos ha estado platicando aquí, Kemalena, las etapas de la crisis, una de las etapas es la evaluación de los riesgos. Todo esto forma parte o formará parte del reporte final que saldrá a finales del 2019 de este equipo. Vera, háblanos un poquito de otra parte de este reporte que creo que se trabajó más o menos al mismo tiempo que las etapas de la crisis, que le llamamos los retos sistémicos del café. Y antes de que nos hables un poquito de esto, quiero avisarle a todos que es un poquito difícil, puede ser que sea un poquito difícil leer esto, pero tenemos este y varios otros documentos en español también, que se los vamos a enviar a todos por correo electrónico después de esta sesión. Pero háblanos un poquito de estos retos sistémicos y de qué significa esto que estamos viendo. Sí, exactamente. Voy a explicar un poco este mapa, para decirlo así, a donde se están hablando de estos retos sistémicos del café. Y ha sido un ejercicio que vino de los diferentes talleres que se han realizado este año. Y creo que ha sido un ejercicio bastante valioso, que a veces mencionamos las cosas en pláticas en el pasillo de las conferencias, pero a veces no lo pronunciamos o más que nada no lo escribimos. Y para mí en particular, yo cuando lo vi ya escrito en papel de esta forma, me quedé pensando en muchos de los comentarios que a veces hacemos cuando hablamos de los retos como tal, ¿no? Se los voy a compartir. Aquí hablamos inicialmente, hasta arriba, se hace la pregunta, ¿por qué está concentrado el poder y el dinero dentro de lo que es el sector de café, ¿no? Y nuevamente, recalco, esto ha sido un ejercicio que ha venido, digamos, de los diferentes participantes del sector que han participado en estos talleres. Entonces, son gente, sí, de la industria, de tostadores, pero también estamos hablando aquí de ONGs que trabajan mucho con cooperativas o productores, con instituciones de investigación, instituciones no gubernamentales. Estamos hablando aquí de productores que participaron. O sea, estamos hablando, el sector como tal participó en esto y llegó a esto, ¿no? Entonces, sigo.
y a donde se dijo en su momento que el café en gran parte de los países ha sido un cultivo pues no nativo, ¿no? Cual fue llevado a los países por colonizadores. Entonces, muchas veces sabemos eso, pero no sabemos qué surgió después de eso, qué pasó y cómo está afectando hoy en día lo que es al sector. Pues llegó a, y eso se ve en la parte derecha de este mapa, se vio que, digamos, este modelo económico que surgió con esta etapa de nuestra historia se ha basado en la mano de obra de esclavos, ¿no? Y así de un bajo costo de producir un cultivo. Viene siendo ahí que la calculación hoy en día de costos de producción posiblemente por esa razón no tiene esa inclusividad de mano de obra como tal, ¿no? Es por eso que a veces no contamos como la mano de obra de la familia cuando están produciendo el café, ¿no? Entonces, fue de ahí a donde vimos que también eso influía a que hablábamos de bajos costos de producción, porque no se contabilizaba como tal. De ahí lo que estuvimos también viendo, que es en la parte derecha abajo, estuvimos viendo que estamos hablando de entonces una materia prima que llega a tener un valor agregado y ganancias como tal, pero ya exportadas, ¿no? Es ahí a donde, digamos, vimos que el valor como tal de la materia prima, pues está más que nada mucho más bajo que, digamos, al momento que se exporta, ¿no? Fue ahí a donde también vimos. Oh, yo iba a añadir que yo creo que hubiera Sí. podido hacer una mejor transición para desde la última diapositiva a esta, por haber dicho que, mira, si nosotros identificamos los riesgos en la diapositiva anterior, entonces, y todos estábamos más o menos de acuerdo con algunas personas diciendo, pues, no necesariamente esa palabra, pero más o menos vemos que son riesgos. Entonces, el próximo paso era de entender, ok, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que existe? ¿Por qué estamos en esta situación donde tenemos ese riesgo? Si estamos de acuerdo que es un riesgo, la concentración de dinero y el poder, no solamente decir que cierta persona está ganando, cierta persona está perdiendo, no identificándolos como los factores específicos, sino tratando de entender el sistema como tal y por qué creó el sistema que tenemos, por qué es que resultó en este reto que tenemos ahora. Así es. Y es ahí a donde vemos que, o sea, la causa de un lado tiene un efecto en otro, ¿no? Y a veces cuando dejemos o no tenemos el espacio de entender eso, no se cambia, ¿no? Entonces, tomando lo que acaba de decir, que Melena, cuando hablamos de la materia prima, cuando hablamos que el valor incrementa al momento, pues ya que está del otro lado del charco, como decimos, o ya en el país final de consumo, es ahí a donde hemos venido viendo el valor que se agrega a lo que es al cultivo, al producto como tal, ¿no? Y es ahí a donde se ha visto que empresas ya industrializadas dentro de estos países han sido capaces de invertir ese dinero que ha salido de ese incremento de valor del café en nuevas tecnologías, desarrollo de productos, tal cual, ¿no? Y es ahí a donde se incrementa, pasamos un poquito al lado izquierdo de lo que es este mapa, el mayor dominio de entidades en naciones industrializadas, ¿no? Y es ahí a donde básicamente el poder, si podemos hablar ya del poder de estas entidades, obliga a los productores a tomar los precios, ¿no? En lugar de definir los precios. Y ahí a donde estamos también viendo que el poder se queda de ese lado y en su momento los precios se mantienen de esa razón bajas, ¿no? Adicionalmente, en la parte céntrica del mapa, vemos que pues ciertas mentalidades coloniales se permanecen en ciertos niveles de toma de decisiones. Es complejo a veces ver esto, pero es justo a donde también vemos que eso también pues agrega más a que los productores siguen tomando los precios, no defendiendo también en esto los precios, ¿no? Entonces, este ejercicio como tal fue muy valioso porque dejó entender las diferentes partes de los actores
y su punto de vista hacia lo que ellos están viendo en esta crisis y en el mapa más bien del sector de café. Ujú. La primera vez que vi yo este mapa me pareció súper impactante, porque claro, cada una de estas partes las conocemos, como decías tú, Vera, las entendemos. La mayoría de nosotros que trabajamos en café sabemos la historia del café, ¿verdad? Que lleva unos cientos de años y que esto es la verdad, lo sabemos, lo intuimos, pero el impacto que tiene en una gráfica como esta creo que es muy grande. Y el poder decir, estas son las causas y el efecto histórico del pues la raíz Del sector de la crisis, sector, exacto. sí, me parece muy, muy impactante. Bueno, de aquí vamos a pasar a platicar un poquito una de las partes de esta iniciativa que le estamos llamando el mapa del sector global. No vamos a tener aquí el mapa, la gráfica es súper, bueno, todavía la estamos terminando porque hay muchísimas partes del mapa, pero me gustaría, vamos a pasar aquí a Kemelena, ¿correcto? Sí, sí, el Háblanos mapa un mismo poquito. es un trabajo en progreso, creo que podemos decir. Pero ya menciona que en el evento que hicimos en Brasil, donde había mucha representación, particularmente de productores, y no exclusivamente de Brasil, sino de varias partes del mundo, Centroamérica, América del Sur. También representantes de gobierno, también de tostadores e importadores, de muchos diferentes papeles en la cadena, pero en ese ejercicio lo que hicimos era de empezar con una gráfica muy sencilla del sistema de café, pero descrito como el proceso de entregar café desde semilla a la taza. Y es algo muy común para el proceso de entrenamiento, por lo menos entre muchos de nosotros que trabajamos en el lado del consumo de café, para explicarle a una barista, un consumidor de café, de dónde es que viene esta bebida tan deliciosa, cómo es que llega a tu taza. Y Y perdón que te interrumpa, Jimena. Si no tenemos la gráfica aquí, claro, pero ¿cuáles son, si puedes recordar, sí, cuáles es son como que empezamos con la siembra del café, con la cosecha de café, procesamiento de café, exportación de café, tostación, um, preparación de café a través de cómo moler y preparar la taza y servir la taza al consumidor final. Entonces, que esas son las etapas que describimos cuando yo estoy explicándole a alguien a quien estoy sirviendo una taza de café, de dónde viene, porque si esa persona nunca ha visto una mata de café, no sabe que es una semilla de una fruta que crece en una planta y que esas plantas se cultivan en 60 países a través del mundo, en lugares trópicos o climas trópicos. Entonces, es una descripción muy sencilla de un proceso muy complicado. Y reconocemos, empezando con esa gráfica sencilla, que estamos haciendo invisibles, a veces, sin saberlo en muchos casos, sin pensar que estamos haciéndolo, pero estamos haciendo invisibles muchos actores diferentes, incluyendo los que no tienen mucho poder, como por ejemplo los trabajadores de café, pero también incluyendo algunas instituciones o actores que pues se dice, yo podría decir que tienen mucho poder, como las instituciones financieras o el gobierno o una universidad que hace investigación, que hay un montón de diferentes necesidades que están siendo servidas por actores contribuidores a esta cadena o este sistema que no estamos notando o que no estamos reconociendo con una explicación sencilla. Y mientras para cada taza de café que servimos, puede ser que no tenemos el tiempo para notar todos estos actores diferentes. No hay necesidad. Sí necesitamos a veces hacer una explicación más sencilla, que necesitamos asegurar que nosotros como
los que estamos tratando de cambiar el sistema, que nosotros por lo menos entendemos que es mucho más complicado que 6 o 7 etapas diferentes y que este sistema que tenemos produce muchos productos, además del café. Entonces, si el café es un producto, puede ser que en una finca diversificada hay otros productos agrícolas que vienen de la finca, pero que también hay empleo. Hay empleo a nivel del molino, o el beneficio se dice, hay empleo a nivel de la cafetería, donde trabajan los baristas. Y todos esos son productos adicionales que también tienen un valor, que también tienen un costo. Y solamente a través de entender el sistema total podemos identificar esos lugares o como momentos donde nosotros como asociación, como un comprador, como un grupo de compradores y tostadores y productores, o no sé, una colaboración, podemos poner presión y cambiar algo. Entonces Yo creo hicimos, que, como dije, digamos, un artículo que publicamos ayer en SCA News, que vamos a traducir, es en inglés ahora, pero que vamos a traducir a español para poder empezar ese proceso de explicar, aunque todavía es un trabajo en progreso, que queremos, cómo es que queremos la evolución que creo que la evolución que creemos que será necesario para cambiar el sistema. Sí, Vera, ¿tenías algún comentario? sí, sí, yo creo que, digamos, el ejercicio también nuevamente valioso fue donde también la gente pudo, y de eso vamos a escribir en el siguiente artículo también más, es entender los flujos de dinero también entre los actores, ¿no? Que tan uno a veces piensa que es la izquierda, la derecha, o arriba para abajo, pero también los flujos de dinero fue un ejercicio importante de incluir en ese mapa, y no solo en lo que es los flujos de dinero, más bien también cómo fluye la información entre los actores como tal, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, ahí es a donde varios de nosotros nos quedamos mucho con que esa información tiene también es un valor bastante importante en lo que es en este sector, cuando estamos manejando de informar al consumidor, de informar, digamos, los diferentes actores de la cadena como tal, ¿no? Entonces, sí, eh, sigue por favor los artículos que se va a traducir a español también, porque va a ser una serie acerca de cómo se llegó a este mapa. Así es, así es. Y vamos, nos quedan nada más unos minutos, vamos directo a las preguntas, pero sí les quiero, muchas gracias a Jimena y a Vera por esta presentación. Los próximos pasos son precisamente de lo que hablábamos ahora, que de aquí a diciembre vamos a estar publicando partes preliminares del documento final, todo esto abierto a comentarios. pricecrisis@sca.coffee es la dirección electrónica para que cualquier persona que se quiera involucrar en esto puede enviar sus comentarios, puede pedir partes del documento si quiere verlos y proveer comentarios. Todo esto es abierto a todos. Y claro, vamos también a enviarles, cuando enviemos el video de esta sesión, algunos documentos incluyendo algunas de las gráficas que hemos visto aquí. Entonces vamos directo a las preguntas y creo que vamos a empezar. Aquí tenemos algunos comentarios y también preguntas de esta parte del mapa, que claro, quiero también decir que esto no es el mapa en sí, es nada más una lista de algunos partes del sector que se han identificado como parte de este mapa. Entonces, dice aquí Juan Pablo, muy importante y de alta relevancia el mapa. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Pregunta Rubén, en el mapa del sector no se ve claramente al middleman, intermediarios o coyotes, a menos que sean los mayoristas dentro del mapa. En el caso de Honduras, por ejemplo, los intermediarios manejan casi el 50% del café exportado. Son pieza clave para realizar acciones en el sector a nivel de origen. Un comentario de Rubén, algo que quieran añadirle ustedes, Vera y Kimelena. Sí, Sí,
Vera mencionó que a través de este proceso no solamente como describimos el flujo de café, sino que también el flujo de dinero y el flujo de información. Y a través de esa documentación de cómo fluye la información y el dinero, notamos en todas las mesas, como 10 mesas de 8 personas en cada uno, que hay una concentración de información y de recursos económicos en el centro de la cadena, en menos hay menos negocios, menos, pues, sí, menos actores en la parte media que hay entre los millones de productores y millones de consumidores, donde hay esa concentración de poder, de información y recursos, también hay una concentración de poder. Mm, ujú. Sí, totalmente. Y si aquí no se ve reflejado, fue ahí, digamos, algo que sí se va a incluir definitivamente. Nuevamente fue solo, digamos, que queremos mencionar a estos actores como tal, pero definitivamente se fue mencionado. Ujú. Sí, muchas gracias a Rubén por tu comentario aquí y también a Juan Pablo. Veo aquí a Paulina Yáñez Vargas, que ha levantado su mano para hacerle una pregunta a Vera y a Kimelena. Hola, Paulina. Hola, bueno, la he puesto bueno, en la ventana de preguntas, pero quisiera preguntar, sé que no han llegado las respuestas dentro de este proceso que empezaron, pero quisiera saber si Colombia, desde la Federación Nacional de Cafeteros, planteó salirse de la Bolsa de Nueva York y quisiera saber si en términos prácticos y estratégicos eso podría ser posible. Gracias. Gracias, Paulina. Bueno, ¿quién quiere contestar esa pregunta primero? ¿Me estás nominando? Ok. Yeah, voluntold. No, gracias Paulina por la pregunta. Y yo creo que es un ejemplo muy interesante. En eso yo veo que pues hay varios, otra vez, como varios senderos diferentes para contestar esa pregunta. Y una que yo veo muy interesante es que este, este representa una asociación o una organización a nivel nacional que está diciendo que por su parte no ven que la situación va a funcionar para los productores que representan. Y yo creo que para la SCA, que no representamos específicamente un grupo de productores en una geografía, ni tampoco un grupo de tostadores en una geografía, pero estamos tratando de mirar como toda la cadena y identificar dónde es que hay las como debilidades o cosas que fortalecer, pero también cuáles son las conexiones y relaciones que necesitaremos para hacerlo. Y en cada conversación que tiene que ver con productores, siempre notamos que no vamos a poder hacer los cambios a nivel nacional o internacional sin la participación de instituciones fuertes. Y yo creo que este es un ejemplo de una institución diciendo de forma muy como tomando una posición para decir que el sistema no está funcionando para los productores que nosotros representamos. Y en eso yo apoyo esos, o nosotros apoyamos esos pasos, pero a la misma vez reconocemos que no todos van a estar de acuerdo con eso, y que el productor que se sienta no está satisfecho con el mercado de la bolsa puede a la misma vez ver la necesidad para una alternativa y también para la estabilización del mercado actual. Entonces, es otra cosa que vamos discutiendo mucho, es el desarrollo de sistemas alternativas, pero también a la misma vez que fortalecemos el sistema de
el precio del commodity, porque los productores venden a ambos o a varios mercados, no solamente a un mercado de cafés especiales. ¿Quieres añadir algo, Vera? Más que nada, muchísimas gracias, Paulina, por la pregunta. Yo creo que, digamos, justo como dijo que Melena, y no quiero repetir mucho, son llamadas, son para mí, digamos, llamadas claras que indican, pues esto no está funcionando. Entonces tomamos las decisiones en nuestras manos y generamos un cierto cambio. Y sencillamente eso para mí es sumamente clave, ¿no? Cuando estuve hablando, digamos, los retos en el mapa como tal, estuvimos hablando, digamos, por muchos años y en muchas ocasiones el poder y el dinero se encuentran en ciertas manos. Bueno, independientemente de mi opinión acerca de eso, es pues, clave que la gente que está produciendo un cultivo tan importante como el café, con mucho dinero atrás de eso, porque se estima que es un valor de 200 billones de dólares, se sientan capaz de tomar ciertas decisiones en sus manos, ¿no? Independientemente si sea factible o no. Pero tenemos que llegar a un sistema donde se regresa, es un poco el poder y la información a los países productores también, ¿no? Que se sientan a gusto cómo se está manejando el sistema como tal. Y lo que externó la federación fue una llamada o fue, digamos, una anuncio de que no estamos de acuerdo con esto, lo que está pasando, ¿no? Gracias, Vera. Tenemos aquí a Dayan Gómez, que levantó la mano para hacer una pregunta. Hola, Dayan. Hola, buen día. Buen día. ¿Se me escucha? Sí, ¿cuál es tu pregunta? Excelente. Muchas gracias por el seminario primero que todo, y mi pregunta sería ¿cómo puede ser que el consumidor típico de café ayude en un cambio para bien dentro de la crisis del precio del café? Ok. ¿Para quién va tu pregunta, Dayan? Para todos los que quieran responderla. Vale, Vera, te toca a ti. te toca. Entonces, yo creo que, digamos, una parte de lo que se ve que agrega mucho valor lo que es del café hacia el productor y a dónde puede, digamos, incidir lo que es el consumidor, es justo empezar a cuestionar de dónde viene lo que estoy bebiendo, ¿no? Y muchas veces esa trazabilidad, esa pregunta no la hacemos al momento que estamos tomando el café. Es ahí a donde, como consumidores, porque yo también soy consumidor de café, podemos generar un cierto cambio, de preguntar de dónde viene nuestro café, de qué trazabilidad hay atrás de eso. Y también eso llega a fomentar mucho una cierta conexión. Estamos haciendo hoy en día este webinario en español porque también estamos viendo que el consumo en países, en este caso latinos, se está incrementando. Y muchos de los países latinos están produciendo café como tal, ¿no? Entonces, el simple hecho que vivimos en un país donde se produce café y consumimos café es sumamente valioso. ¿Por qué significa eso? Que pues nuestros vecinos en ciertos estados están produciendo ese café y podemos, digamos, entender muy bien de dónde vienen y qué tipo de retos tienen en su país. Entonces es clave para nosotros que tenemos esa fortuna de vivir en un país donde se produce café, también hacer esas preguntas, ¿no? De cómo, de dónde viene nuestro café, cómo se produjo, quién es, si es así. Entonces, siempre trato de traspasar ese mensaje porque creo que, digamos, es una forma como podemos llegar a dar más valor a ese café. Gracias, Vera, y gracias, Dayan, por tu pregunta. Ya llegamos a la hora, y yo sé que habíamos dicho que no íbamos a añadir un poquito minutos a esto, pero se quedan por unos 10 minutitos más para contestar más preguntas. Tenemos ya aquí a varios. ¿Les parece? Claro. Sí. Sí, perfecto. Pues tenemos muchas más preguntas. Tenemos aquí a Luis, que ha levantado su mano. Hola, Luis. Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué tanto han avanzado en el análisis de
los procesos de generación de valor y los procesos de apropiación de valor, y dónde han encontrado las posibilidades de que tanto con tanto productores como industria tostadora generen más valor y tengan una capacidad de apropiación diferente. Esa es mi primera pregunta. Y había escrito otra que no sé si se perdió, y es qué tanto se ha avanzado también en los análisis de gobernanza de la cadena de valor, que son, me parece, mucho más interesantes que la visión colonial que nos expusieron. Ya. Sí, me alegra que nos preguntó sobre la distribución de valor. Y sí, y cómo es que valoramos no solamente nuestro equipo, pero como estoy hablando en nivel del sector, y también más allá del café, pero hablamos del sector del café, cómo es que valoramos la contribución que hace cada papel en la cadena de valores. Porque Vera ya mencionó el tamaño de la industria, o como estimamos, el valor total a 200 billones de dólares al año, y como estimamos el porcentaje capturado por los países que producen café, no los productores mismos, sino que al nivel del país estamos hablando de 10%. Entonces, eso sugiere que nosotros como sector no vemos que hay mucho valor en eso, en el cultivo de la planta, en el procesamiento del café de semilla o de planta a café en oro listo para exportación, y que hay mucho valor en la importación de café, la tostación de café, la preparación de café para servir en taza. Porque si no es así, entonces debemos de cambiar esos porcentajes. Si vemos que el cultivo de café es algo muy importante, que valoramos mucho, entonces debemos reconocerlo en cómo es que compramos café y el valor que damos, incluyendo el valor económico, el precio pagado por el café, pero también valor como tiene que ver con la confianza, con relaciones de largo plazo, con la eliminación o disminución de riesgos que también están siendo tomados más en la parte de en los papeles asociados con la producción del café. Entonces, sí es una parte, puede ser la parte clave de nuestro trabajo hasta el momento, y yo creo que eso va a ser algo que estamos como apenas empezando a discutir ahora en estos foros, pero que vamos a como asociación discutir mucho en el futuro, y que va a ser difícil, porque no es solamente que va en contra de muchas mentalidades que tenemos en el sector de café, sino también en las sociedades y sistemas económicos fuera del café también. Gracias, Kimelena. Tenemos aquí una pregunta de Rosalena Cantú, que había levantado también su mano, pero ya no la veo aquí. Entonces voy a leer la pregunta que nos envió. En días recientes se publicó la Declaración de Londres. ¿Qué opinan del contenido y de los compromisos asumidos en la misma? Me parece que esta Declaración de Londres de la OIC, ¿correcto? Kimelena, ¿nos puedes contar un poquito de esto? Y tú y yo vamos a Sí. ¿sí? Sí, yo estaba en Londres la semana pasada para esa reunión de la OIC, y nosotras como asociación somos, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? ¿Signatorias? Entonces, de todos modos, firmamos, firmantes, somos firmantes Sí. a la declaración, porque a través de este proceso del año pasado que la OIC ha estado tomando, que resultó en esta declaración, hemos estado en comunicación con ellos. Ellos han participado en nuestro proceso y nosotros en el proceso de ellos, y hemos encontrado algunos de los mismos temas, incluyendo el tema de un ingreso digno
o living income, que ha sido mencionado en esa declaración específicamente como algo que ellos o que como organización van a como a comprometerse a investigar más o a establecer una forma para buscar, porque en café estamos apenas, otra vez como estamos apenas empezando a discutir qué significaría en relación al café, dónde empezamos en términos de la geografía de café, cuáles son los papeles para tostadores, para gobiernos, para centros de investigación en ese proceso de establecer cuál es el ingreso digno para un productor de café y posiblemente otros productos y cuál es el papel de la cadena de valores en asegurar que el productor reciba ese ingreso digno. Entonces, nosotros hay áreas donde nuestro trabajo y el trabajo de ellos en la OIC se complementa mucho y que vamos a estar trabajando con ellos. Yo creo que hay otras áreas donde nuestro trabajo como asociación, representando el sector privado, mientras la OIC representa el sector público y gobiernos, que vamos a tener oportunidades diferentes y enfoques diferentes. Y lo que discutimos en uno de nuestros eventos era específicamente el papel de la asociación y enfocamos mucho en los modelos de negocios, porque somos una organización de industria hecho más que nada de negocios, con participación de ONGs también y otros, pero estamos hablando de negociaciones y esas negociaciones son muy importantes y es un área donde nosotros como SCA tenemos más influencia posiblemente que una organización que no trabaja con el sector privado y se enfoque en el sector público. Muchas gracias. Y muchas gracias por la pregunta. Aquí tenemos una pregunta cambiando un poquito del tema de Jorge. Bueno, no necesariamente, pero cambiándole un poquito de lo que estamos hablando. Jorge dice, café que puntea 77 a 81 puntos está realmente fuera de este esquema de café especial. Y esta calidad, que es de gran volumen, está sufriendo mucho porque se vende a precio mercado C y sin embargo es utilizado en las mezclas. ¿Qué puede hacer esta iniciativa para incluir este tipo de calidad? Esta calidad está entre el sándwich de alta calidad y robustas. ¿Ver algún comentario aquí? Híjole, yo creo que digamos, estamos hablando de esta iniciativa, ¿no? Como una iniciativa que busca parcialmente ver acciones que pueda hacer la asociación como tal. Pero más que nada también estamos ya identificando o ya viendo acciones que posiblemente no caen bajo lo que es esta asociación, pero no significa que no podemos asignar, digamos, ciertas acciones hacia ya sea una ONG o ya sea un socio justo de la SCA. Como tal, estamos muy conscientes que cuando hablamos de cafés especiales, nuevamente recalco, esta iniciativa sí se enfoca mucho a eso también, pero digamos, tiene también en mente y tiene también considerado justo lo que está mencionando, ¿no? Los cafés que se están quedando dentro de eso y es algo que en su momento, justo este comentario es sumamente valioso de realmente retomarlo y decir, ok, ¿hemos realmente abarcado hasta la fecha eso o nos falta pensar un poco más sobre justo lo que menciona? Y nuevamente, o sea, posiblemente no hay alguna acción específica para el SCA como tal, pero sí se puede identificar una acción que se puede retomar por un socio o por, digamos, otro actor de la cadena como tal. Y nosotros reconocemos que los cafés especiales, esa definición es un poco sujeto a la interpretación del comprador en muchos casos, de la marca, la empresa que vende el producto y que lo llama cafés especiales o no, y que para nuestros esfuerzos
es importantísimo reconocer que, y yo dije eso hace unos minutos en respuesta a la pregunta de Paulina, pero que no hay productores de cafés especiales que no, hay muy pocos productores de cafés especiales que no venden nada al mercado comercial, que no producen café que cata y recibe 79 puntos de vez en cuando. Es un porcentaje de la producción y que el comprador puede tener la opción de rechazar o comprar un café que cata así, pero el productor no puede decir que no va a producir ese café y sí, estamos hablando de la inclusión de ellos y reconocimiento de sus necesidades y los retos. Tenemos que reconocer que eso es una realidad que no vamos a poder cambiar, especialmente si hablamos o pensamos en los efectos de los cambios climáticos y otros factores que son fuera del control del productor mismo. Vicente, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí. Nos queda lugar para muchísimas gracias por las respuestas y también por la pregunta. Nos queda lugar para una pregunta más. Y veo aquí un par de comentarios. Jessica, por ejemplo, nos dice, gracias por hacer el seminario en español, porque muchas veces las barreras del idioma no dejan que los caficultores conozcan todos esos proyectos e iniciativas de las K. Jessica, muchas gracias por tu comentario. Es definitivamente parte por la que hacemos este tipo de seminarios. Y me gustaría terminar con una pregunta que nos envió Sania y quizá podamos ampliarla un poquito. Quizá para terminar este seminario con esta última pregunta, voy a leer la pregunta de Sania. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo podría un pequeño agricultor de 2 a 5 hectáreas aproximadamente de Sudamérica mejorar el precio del café? Gracias. Y claro, ampliemos, me gustaría que Melina y Vera, para terminar, contesten esta pregunta, pero también, ¿cuál es el rol de todas las personas que se han reunido hoy para escuchar esta presentación en cuanto a esta iniciativa? ¿Quién quiere tomar primero la pregunta? Yo en parte pienso a veces que, híjole, no sé, es muy filosófico, pero yo en parte a veces creo que, digamos, ya el productor hace ya un chingo, ¿no? Ya hace mucho para producir un excelente café. Es a veces que no, en su momento, la cadena o el sector, como le llamamos, no le damos el valor que le corresponde a ese café, ¿no? Es justo a veces esa discusión en que si realmente el productor le está llegando lo que le debe de llegar, ¿no? Y no solo por sistemas de infraestructura, de logística, no le está llegando lo que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que cada de los actores de la cadena tiene una cierta responsabilidad? El productor en su momento ya está produce un cultivo, produce el café con mucho riesgo, está asumiendo mucho riesgo en hacerlo, ya invierte muchas veces en su finca sin saber si que lo va a vender. Y es justo eso que tenemos que cambiar un poco, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que a veces ni sabe si lo va a vender, ni sabe si a qué precio lo va a vender? Entonces son cuestiones de sistemas que tenemos que ver cómo como sector se cambia eso para que el productor al momento que siembra, él sabe que en 3 años va a ganar por lo menos, o más o menos, para decirlo así, un cierto precio, ¿no? Y no jugarlo así como se está viendo hoy en día, ¿no? Entonces, más de añadir más responsabilidades al productor, quisiera responderlo de esta forma, ¿no? Gracias, Vera. ¿Qué me ven? Eso fue bien dicho. No, estoy de acuerdo. Yo creo que hemos pasado muchos años mejorando la producción o tratando de diagnosticar el problema que tiene el productor, diciendo que, mira, es que usted no recibe buen precio, no puede ganarse la vida porque la finca es la parcela, falta la producción necesaria.
para poder ganarse la vida. Ok, entonces mejoramos la producción. O que la calidad sufre, entonces necesitamos sembrar otras variedades o implementar otra forma de procesar café. Y si la persona lo hace, es posible que a través de eso, este particular productor que fulanito de tal puede mejorar el precio que recibe, pero no hay garantía y también es posible que esa misma persona ha hecho todas las inversiones y está produciendo a los niveles que nosotros sugerimos como compradores o como sector y que todavía no se gana la vida. Entonces, y no hay que hacer porque no es un asunto de esa persona misma, el sistema está roto. O el sistema no está roto, pero el sistema no está diseñado para apoyar a esa persona. Y necesitamos un sistema que sí está diseñado para apoyar al productor de 2 a 5 hectáreas que está haciendo todo el proceso recomendado y todavía no sabe qué tiene que hacer. Muchas gracias, Vera y Kimelaina. Muchas gracias a todos que están aquí con nosotros, que nos enviaron sus preguntas, que se reunieron hoy para platicar de este tema. No hemos llegado a todas las preguntas, tenemos muchísimas preguntas más, pero queremos darle las gracias por reunirse aquí y por enviarnos sus comentarios y sus preguntas. Tendremos más seminarios para seguir hablando de este tema. Y claro, de aquí a diciembre habrán más publicaciones y más información acerca de la iniciativa. Vera Espíndola Rafael, Kimelaina Ionesco, muchísimas gracias. Hablamos pronto. Muchas gracias, Listo, Vicente. muchas gracias. Ok, adiós. Chao. Feliz día del café, ¿eh? Chao. Feliz Día Internacional del Café, así es. Sí. Bueno, adiós.